nuestro grupo nos ha tocado la exposición del tema materiales polímeros. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, gracias. Bueno, los polímeros desde hace muchos años ya se iban utilizando, ¿no? Muchos años atrás, pero en este se utilizaban polímeros naturales, como ser procedentes de las plantas y de los animales. En esos ejemplos podríamos tener el caucho, la lana, la seda, el cuero, el almidón, la celulosa, entre otros. ¿A qué nos referimos con los polímeros? Los polímeros son sustancias compuestas por grandes moléculas o macromoléculas, y estas generalmente son orgánicas. Estas están formadas por un enlace covalente entre unidades simples, y a estas unidades simples los llamamos monómeros. También existen, como podemos ver en la imagen, polímeros artificiales. Estos ya son creados en las industrias químicas, como los plásticos, fibras, textiles, licras, entre otros. Siguiente, por favor. La clasificación y característica de los procesos de polimerización. A la manera en la que se forman estos polímeros, a esto lo llamamos un proceso de polimerización. Entre estos existen fundamentalmente dos formas, la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Con la polimerización por adición, es una reacción de adición, el proceso de polimerización que se inicia por un radical, un catión o un anión. En este tipo de polimerización, la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. ¿A qué nos referimos con esto? Si vemos nosotros en el gráfico, vemos que tenemos un monómero, se le está adicionando otro monómero, y este va a pasar a formar parte del polímero entero. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se vaya adicionando, se va a ir adicionando con un doble enlace y va a ir formando parte del polímero en la cadena, ¿no? Y se va así sucesivamente. Y esta nos indica que la masa molecular de la suma de estos monómeros va a ser igual a la masa molecular del polímero. Tenemos en el mecanismo de reacción tres fases, que son la iniciación, la propagación o crecimiento y la terminación. En estos tipos de polimerización por adición, podemos ver unos ejemplos que son el polietileno y el PVC. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la polimerización por condensación. Este tipo de polimerización es un proceso donde distintas sustancias reaccionan para crear uno o más monómeros, los cuales se unirán entre sí para formar dímero que por reacción o por otros monómeros o dímeros darán lugar a un correspondiente polímero. ¿A qué nos referimos con esto? Si vemos en el gráfico, vemos los monómeros, lo vemos lo que están en la parte verde. Los monómeros, al adicionarse, estos al formar parte del polímero, van a llegar a liberar una molécula de agua. A medida que se van uniendo en la cadena, van liberando moléculas de agua, como vemos en la cadena. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Que la masa molecular de la suma de estos monómeros sea mayor a la masa molecular del polímero. La funcionalidad hace referencia a los grupos funcionales que se forman en los monómeros. Estos grupos funcionales determinarán la capacidad del monómero para reaccionar con otros monómeros. El nivel de funcionalidad de un monómero es igual al número de grupos funcionales que posee en su molécula. Como a continuación va a exponer mi compañero. La clasificación y característica de los procesos de polimerización. Estos se clasifican en polimería, poliéster, policarbonato y poliuretano.
La poliamidia es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amidia. Las poliamidas pueden ser encontradas en la naturaleza, en forma de lana y seda. También pueden ser sintéticas como el nylon y el Kevlar. Kevlar. Kevlar, perdón. Poliéster. Los poliésteres que existen en la naturaleza son conocidos desde 1830 aproximadamente. Pero el término poliéster generalmente se refiere a poliéster sintético, obviamente plásticos, que proviene del petróleo, de fracciones muy pesadas de petróleo. El policarbonato. El policarbonato es un grupo de termoplásticos, fácil de trabajar, moldear y termoformar, utilizado ampliamente en manufactura moderna. El nombre policarbonato indica que se trata de un polímero unido por grupos de carbonato en una larga cadena. El policarbonato es un material con propiedades sintéticas. Poliuretano. Se obtiene de bases hidroxílicas combinadas con disocianatos, los cuales se clasifican en dos grupos, definidos por su estructura química y también por su comportamiento ante la temperatura. Estos grupos son los piuretanos termoestables y los poliuretanos termoplásticos. Mecanismos de polimerización. La polimerización implica la adición a raciales libres al doble de enlaces del monómetro y se lleva a cabo mediante tres etapas, las cuales son la iniciación, propagación y terminación. La etapa de iniciación. Es una fase en donde se involucra la creación del centro activo del glacial libre y normalmente tiene un lugar en dos pasos. El primero es la formación de glaciares libres a partir del iniciador y el segundo es la adición de uno de los glaciares libres a una molécula de monómero. Propagación. En esta etapa se van añadiendo moléculas de monómero al monómero glacial formado en la etapa de la iniciación y la cadena va creciendo tal como se puede ver. Y por último tenemos la terminación. En esta etapa se termina el crecimiento de la cadena del polímero. Los dos mecanismos más comunes en esta terminación implican la reacción bimolecular de las cadenas crecientes del polímero. La combinación involucra el acoplamiento de dos cadenas crecientes para formar una sola molécula de polímero. Podemos ver en la imagen cómo se forma la cadena de poco a poco. Alternativamente, un átomo de hidrógeno puede ser atraído hacia una cadena creciente por otra en una reacción conocida como desproporción, como se puede ver en la parte de abajo. Morfología de cadenas de polímero. Según la forma de las cadenas, los polímeros pueden ser clasificados como polímeros lineales, ramificados o entrecruzados. Existen otras morfologías como los polímeros estrella, peine y escalera. Como podemos ver, ahí nos muestra las cadenas que se forman en la parte de arriba. Configuración de la cadena polimérica, taxicidad. La taxicidad es un término usado en la química de polímeros para referirse a la posición relativa del grupo colgante a lo largo de una cadena principal. La configuración resultante, cuando todos los sustituyentes quedan por encima o por debajo del plano de la cadena principal, recibe el nombre de isotáctica. Si los grupos sustituyentes se distribuyen alternativamente por encima y por debajo del plano, se llama sindiotáctica. Siguiente. El comportamiento cristalino y amorfo. La cristalinidad es una propiedad que está relacionada con el orden molecular,
así un material en el cual sus moléculas se encuentran empaquetadas de manera ordenada. Se dice que es cristalino. Por el contrario, una sustancia en la cual no existe orden molecular se considera amorfo. En el caso de los polímeros, los términos cristalino y amorfo se usan para designar las regiones ordenadas y desordenadas del material. Ahora bien, el que un polímero tenga una estructura cristalina o amorfa depende fundamentalmente de dos factores: su arquitectura molecular y del procesado. El estado amorfo se caracteriza por la ausencia tanto del orden axial como el ecuatorial. Es por ello que las técnicas habituales empleadas para la caracterización estructural proporcionan muy poca información acerca de la naturaleza. El estado cristalino es un estado bifásico en el cual coexisten la fase cristalina junto con la amorfa. La fase cristalina está constituida por zonas ordenadas que se encuentran inmersas en una matriz formada por polímero amorfo. Transiciones térmicas. Los materiales poliméricos se caracterizan por presentar dos tipos de transiciones térmicas, principalmente la temperatura de fusión cristalina y la temperatura de transición vítrea. La primera es la temperatura de la región o dominio cristalino de la muestra, y la segunda es aquella en la cual la región amorfa toma las propiedades características del vidrio. Propiedades mecánicas. Muchas propiedades de los polímeros, como pueden ser la resistencia a los solventes, resistencia química o resistencia eléctrica, son muy importantes para unos específicos. Sin embargo, la primera consideración en la utilidad o aplicación general de un polímero en su composición mecánica, más específicamente su deformación al ser sometido a la tensión. Los polímeros varían considerablemente sus propiedades mecánicas, dependiendo del grado de cristalinidad, entrecruzamiento o una alta temperatura de transición vítrea. Polímeros comerciales. Estos polímeros se pueden clasificar en elastómeros, plásticos y fibras. Vamos a hablar de los plásticos. Los plásticos son materiales cuyas propiedades son intermedias entre los elastómeros y las fibras. Estos tienen una infinidad de aplicaciones que se pueden dividir en plásticos de uso general, llamados commodities. Son materiales que se fabrican en grandes cantidades a bajos costos y son empleados en múltiples aplicaciones en la vida diaria, como pueden ser recipientes, enseres domésticos, juguetes y demás. Existen también plásticos de ingeniería. Su volumen de producción es de menor precio, es menor y de precio más elevado. Se caracterizan por tener propiedades particulares en aplicaciones específicas. Estos plásticos pueden competir con materiales metálicos o cerámicos, a los que aventajan por su menor densidad y facilidad de procesado. Estos se utilizan mucho en la aplicación de la industria automotriz. Plásticos avanzados son materiales que se diseñan con una constitución molecular definida para satisfacer una aplicación concreta. Estos tienen propiedades excepcionales que los califican como polímeros vanguardistas para el futuro. Entre sus propiedades más relevantes son la biocompatibilidad y la formación de fases de cristal líquido. Siguiente, por favor. Los elastómeros. Los elastómeros son materiales cuyas propiedades características son las de poseer una elasticidad instantánea, completamente recuperable e ilimitada a altas deformaciones. Estos materiales tienen pesos moleculares elevados, poseen un TG muy bajo, lo que les confiere una elevada flexibilidad esqueletal. Las moléculas de estos materiales tienen una moderada concentración de entrecruzamiento, factor responsable en una buena medida del comportamiento elástico, ya que impide el desplazamiento de las cadenas. La deformación elástica puede observarse cuando se estira y se recoge una banda de goma.
El fenómeno a nivel molecular consiste en el estiramiento de las cadenas en dirección del esfuerzo, las cuales se retraen una vez que este deje de aplicarse, como podemos ver en la gráfica, y se ve cuando se estira, y que puede volver, que es reversible. Las fibras. Las fibras son materiales capaces de orientarse para formar filamentos largos y delgados, como el hilo, y que posee una gran resistencia a lo largo del eje de orientación. A nivel macroscópico, la fibra debe ser flexible y homogénea, con una relación longitud sobre diámetro mayor o igual a 100. Por otra parte, las fibras se caracterizan por poseer orden nivel molecular. Eso es todo, ingeniera. Este es el tema.